en qué es polarizar un transistor, cómo hacerlo funcionar, pero pues falta parte de lo que es el entendimiento también de algunos parámetros y para poder o las limitantes que pudiéramos tener en un determinado diseño, es decir, todas las posibilidades, vamos, visualizarlas. Entonces vi algunos que la señal quedó invertida, y otros que no alcanzó los niveles. Técnicamente sigue dando el voltaje, ¿no? Y además invertido. Entonces aquí la cuestión es cómo yo puedo utilizar esta parte. Si ya no es tanto que se les enseñe, sino ya es un poquito más de ingenio en cómo puedo configurar una red para que me dé lo que yo quiero. ¿Sí? Esta pequeña ejercicio funge también como una pequeña evaluación. Vamos a estar lanzando evaluaciones obviamente para evaluarlas el semestre. Y pues bueno, hola Pam, ¿cómo está? Bienvenida. Entonces vamos a hacer un poquito ahí de creatividad, miren. Creo, bueno, no sé, creo que tal vez nada más es poner un poquito de, bueno, no exhibirlo, ¿sale? Mejor no voy a exhibir a ninguno y voy a mostrarles una idea de cómo hacerlo. Ok. Bueno, pues. La siguiente parte de la evaluación de esto va a ser que ustedes sí puedan controlar un motor de corriente directa, ¿vale? Como utilizarlo como medio amplificador de PWM, habíamos dicho. Y pues bueno, queremos que funcionen bien los transistores. En la otra parte la van a simular, pero además la van a poner en marcha. ¿Sí? Así es como vamos a estar evaluando. Sobre de aquellas sí voy a hacer preguntas a todos y cada uno de ustedes de acuerdo a lo que haya diseñado y los valores que decidió y por qué los decidió. Entonces, obviamente cada quien va a tener un motor y va a tener diferentes parámetros. Entonces, aquí, en este ejercicio, estamos con un BJ3. Bien. Fíjense que lo que la mayoría optó fue la primera opción de hacer un emisor común. Quizás sí y quizás no. Ya sabemos que Bin vale 3.3 volts. ¿Vale? Entonces tendríamos que hacer una corriente suficiente para que se genere una caída de voltaje de 10 volts quizás en algún punto del circuito. Y suponiendo que sí lo lográramos, si nosotros ponemos aquí el voltaje salida, si lo analizamos primero de manera cualitativa, te van a dar cuenta de una cosa. Fíjense. Si yo enciendo este transistor con un 1 a plenitud y lo saturo, entonces técnicamente esto se va a cortocircuitar. ¿Y qué va a pasar? Que el voltaje a la salida va a ser
0. Ahora, ¿qué pasa si le pongo un 0 a la entrada? Bueno, pues se vira a corte, ¿verdad? Es lo que estábamos esperando, que se fuera a corte. Y si se va a corte, este circuito ahora está abierto y lo que yo voy a ver son 12 volts. Por lo tanto, pues este transistor en esa configuración nunca me va a dar lo que yo estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no me podría dar. Ahora, la otra cuestión es, ok, voy a poner una polarización de emisor. Y voy a decir lo siguiente, voy a decir, mira, que RC sea pequeña, que no sea tan grande, para que cuando yo haga R emisor, cuando yo sature este transistor, esa red, yo pueda tener un 1 lógico. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasa si yo pongo un 1 aquí? Pues si lo saturo y hago un arreglo de resistencias, posiblemente yo voy a tener aquí los 10 volts quizás, y lo que significa para mí un 1 lógico. No sé si me explico. Entonces ahora sí, si pongo un 1 a la entrada, tengo un 1 a la salida. ¿Estamos de acuerdo? Porque está en saturación, ¿va? Entonces cortocircuito aquí. Hay una caída aquí VRC. Y entonces si esa caída es pequeña, pues que se quede una parte del voltaje que quiero, la otra parte el colector emisor, de tal suerte que yo me quede aquí con 10 volts. ¿Sí? Esa sería lo que yo quisiera hacer, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, posiblemente sea esa una salida, posiblemente. Pero tendríamos que buscar la manera de que realmente esto sature. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si este voltaje, cuánto es el máximo voltaje que yo tendría en RE para que esto conduzca? Entrada menos 0.7. Exacto, yo tendría 3.3 menos 0.7. Y pues realmente tal vez no me ayuda mucho, ¿no? Porque voy a decir, híjole, son 2.6 volts. Y yo quería 10, ¿verdad? Entonces, tampoco es opción. Y a decir, chale, por favor, pues se pasó, ¿no? Entonces, ¿por cuál quería que hiciéramos? Aquí se pone a volar un poquito la imaginación y podemos hacer lo siguiente, miren. Es decir, no se anda ya. Este sí va a funcionar. Porque fíjense, ¿qué pasa si yo pongo un 1 aquí? Se cierra, ¿no? Si lo saturo. Y si lo cierro, ¿qué está pasando con esta resistencia? Digo, esta base se está poniendo a tierra, ¿no? Y entonces estoy saturando
este de aquí completamente y tengo una caída de tensión quizás aquí los 10 que estoy buscando. ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, obviamente como aquí son 12 volts, pues lo que debo de escoger es que esta R, llamémosle CB porque es colector base. Necesito que sea grande. ¿Por qué? Porque va a pasar por ella la corriente una vez que cortocircuite a T1, le voy a llamar aquí T1 y este es T2. Cuando yo cortocircuite T1, entonces debo de evitar que baje mucha corriente a través de ese transistor, ¿cierto? Y cuando abra T1, que le pongo un 0, entonces la corriente va a ser 0, la caída que va a haber aquí va a ser 0. Y entonces voy a tener el mismo voltaje aquí, 12 aquí, 12 acá. ¿Sí? Y entonces tiene la misma polarización, el mismo número de voltaje, ¿verdad? Y no conduce. ¿Y entonces qué voy a tener acá? 0 volts. Ingenioso, ¿no? Profe, el segundo transistor en el T-Spice nada más lo hubiéramos hecho como espejo o más bien es un PNP. Este es un PNP. Sí, vamos a resolver, vamos a ponerle resistencias, a ver si es cierto que esto sí jala. Vamos a poner aquí RE, RC. Vamos a escoger a RE de un tamaño pues decente. Vamos a decir que queremos que fluya por ella. ¿Cuánto les gusta? Ponemos unos 2.2 kilos. RE la proponemos de 2.2 kilo ohms. ¿Vale? ¿Todo el mundo va conmigo? Si se fijan, la idea primero se plantea de que sí sea posible y después ya hacemos cálculos. Esa sería la dinámica de esto. Sí, así es como se diseña. Ok, entonces voy a pensar. Aquí R base, ya sé que esa la voy a calcular hasta el final. Bueno, entonces vamos haciendo esto. Yo quiero que a través de RE caigan 10 volts, ¿cierto? Ese es mi objetivo, que sean 10 volts cuando eso esté saturado. Entonces, la corriente IE será BRE sobre RE. Y serían 10 volts sobre 2200. ¿Cuánto me da esto? $3.57 3.57 miliamperes. Ok. A ver, vamos a ver cuánta potencia está disipando esa resistencia. Multipliquen. Recuerden que potencia es igual a voltaje por corriente, pero corriente es voltaje sobre resistencia, por lo tanto sería B cuadrado sobre R. A ver, eleven al cuadrado B 10 al cuadrado serían 100 sobre 2200. ¿Cuánto nos da eso? Profe, una pregunta. Bueno, es que mi IE me da 4.54 miliamperes. Una disculpa, profe, que pensé que era un 8. Hay 2.800. 4.54, ok. ¿Cuánto tendríamos de potencia entonces en la resistencia? Vamos a dejar
que pasen 10 volts a través de ella. Se le vamos a cuadrar, son 100 entre 2200. ¿45.45 miliwatts? 45.45 miliwatts. Ok, si la conseguimos hasta de 1/8 de watt, jala, ¿no? Vamos a tener poco desperdicio ahí de voltaje. Y me refiero a que eso es instantáneo. Yo creo que la promedio todavía es mucho menor. Vamos a tener una elevación de temperatura pues bajita. Ok, vamos a considerar ahora una caída de tensión VCE en saturación igual a 0.2 volts. Es más o menos el típico, ¿no? Que hay. Eso quiere decir que a través de la resistencia del colector debe haber una caída de ¿cuánto? De 1.8. ¿Cierto? Y como yo sé que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Bueno, ¿cómo relacionamos la corriente directamente la corriente emisor con la corriente de colector? ¿Con beta? Creo que... Ok, podemos hacer esto, ¿no? Beta a veces y B. Entonces, quiere decir que IE es igual a 1 más beta veces IB. Y IB sobre 1 más beta veces IE. Ok, y si aquí lo multiplicamos por beta, pues esto es IC. Entonces aquí beta, ¿no? Bueno, esa última relación ya no me sirve mucho. Ay. Genial. ¿Les gusta que consideremos a beta en una saturación, en un hard saturation? Vamos a pensar que beta, bueno, soft saturation, que beta valga 10. ¿Vale? Entonces, si beta vale 10, IC valdrá 10 sobre 11 por IE. ¿Y esto nos da cuánto? $0.99. 0.99 miliamperes. O 10 entre 11 me da eso. Dice entre 11 da 0.9090. Lo multiplicamos, porfa, por 4.54. Y creo que da 4.12 miliamperes. 4.12 miliamperes.
Entonces, fíjense, eso es lo que vamos a hacer que circule y ese es el voltaje. Por lo tanto, la resistencia será de 1.8. La resistencia del colector va a ser igual a 1.8 entre 4.12 miliamperes. Y eso nos va a dar el valor de la resistencia del colector. $436.12, bueno, 440, ¿podemos redondearlo? 340 ohms. Parece que ya tenemos bien bien pensado. Oh, no quiere, espérenme, se trabó. Ahí está. $440 ohms. Ok. Ahora, si tenemos la corriente colector, no, pero estoy haciendo las cosas mal, ¿no? ¿Sí saben por qué? Porque de arriba se llama emisor, ¿no? Este se llama colector. La cajeta emisor, ¿no? Bueno, esta sería la corriente colector. Esta es la que quiero. Ah, bien. Creo que donde la regué fue esta. Entonces sí me sirve la otra expresión para I emisor. I emisor sería 1 más beta sobre beta por IC. Ah, bueno, no está tan feo. No hice tanto, no está mal. Bueno, tan mal. Ok. Entonces, si beta es de 10, hay que recalcular por favor. Ya 11 sobre 10 por 4.54 miliamperes. $4.99. Ok. Entonces, aquí yo dije que esto es RE. El voltaje a través de RE debe ser 1.8, por lo tanto, RE conexión con esto. Todo por no escribir bien. Es 1.8 sobre corriente IE. ¿Eso cuánto me da? 360.
360 ohms, ok. Vamos bien al parecer. Bueno, ahora hay que asegurarnos que la corriente de base sea 10 veces la corriente colector, ¿verdad? Porque así fue como planteamos la beta. Entonces, la corriente colector, yo la tengo acá. Entonces, retomando, IC es igual a 10 veces IB. IB en 2, ¿sale? Entonces quiere decir que IB2 debe ser igual a 0.454 miliamperes. ¿Cierto? Entonces fíjense, ¿cómo vamos a lograr eso? Bueno, pues vamos a pensar que vamos a ir de aquí, a través de aquí y a través de aquí hasta tierra. Entonces vamos a tener, ya está fija RE, eso lo debemos de tener en cuenta. Entonces va a ser BCC menos, vamos a plantearle una corriente I1, llamémosle a esta, que nos plantea aquí I1, por RE menos 0.7, ¿verdad? Menos 0.2 y esto tiene que ser igual a ¿quién? 0.454 miliamperes. Pues no lo va a dar, eso es porque RE ya está fija. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente. Necesitamos limitar la corriente adelante. ¿Por qué es corriente? Y ahí va el voltaje, profe. ¿Esto aquí? Abajo. No, aquí se me chispoteó. Esto no es. Es que estoy pensando por adelantado. Es que esa corriente quiero que polarice una resistencia. Y que, o sea que el valor sea es el de la corriente. Ok. Creo que aquí debo de hacer algo. No puedo poner una resistencia aquí abajo. Ojo, en el emisor de aquí, de T1. ¿Por qué? Porque eso significaría que solo podría tener una caída de 2 puntos y algo, ¿no? Lo que vemos 2.6. Pues posiblemente eso no me ayude mucho. Lo que pudiéramos hacer en este caso sería abrir este y meter una resistencia ahí. R2, vamos a poner R2. Ok. Entonces ya no podemos hacer nuestro análisis tan bonito, ¿ah? Bueno, pues entonces, ¿qué queda ahí? Pues hacer análisis de nodo.
Voy a decir que este es voltaje base 2. ¿Vale? Y ahí lo que voy a hacer va a ser decir, bueno, pues yo tengo que asegurar una cosa, que la corriente, el voltaje en base 2 debe ser tal que cuando yo tenga tendría haber que bajar el voltaje de tal suerte que ok, yo quiero que la base se dé esta corriente, ¿sale? Y entonces esa corriente de la base va a ser BCC menos, aquí vamos a poner una corriente IE2 por RE menos 0.7 bueno, ahí hay una caída que tendría BE2 aquí lo tengo, pero estoy pensando mucho cómo hacer esto. A ver si tengo tengo que asegurar la corriente. Entonces las ideas también a la maceta y todas se me traban a la mera hora. Tengo esos dos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No?
Voy a poner BSC menos IE2 por RE menos BBE2 menos IC1 por R2 ok, ya. Menos BCE1 igual a 0. Ok, aquí entra ese es IC2, este es, perdón, IC1 y perdón, yéndome como por otro camino. Ok. Ok, vale. De aquí voy a plantear otra ecuación. Voy a decir que I1 más IB2 es igual a IC1. Pero IB2 yo dije que es ¿quién? Es 10 veces. Acá lo tengo, ¿no? 10 veces IB2 es IC entre 10. Ok. Y en términos de IE, sería 11, ¿no? Entonces sería IE sobre 11. Ok. Entonces tengo BSC menos IE por RE menos 0.7 menos IC1, pero IC1 es BSC menos BB2 sobre RCB más IE2 sobre 11 que multiplica a R2.
menos 0.2, vamos a poner ahí, es igual a 0. Ahora de aquí conocemos a quién hay que. Conocemos a IE2. Entonces esa ya la calculamos. Estaba por acá. Bueno, pero no importa, ya tenemos el valor. Es esta. Entonces tenemos IE2, tenemos. Esto también es IE2. Me faltó. Tenemos esto. ¿Quién nos está faltando? Nos está faltando RCB. Y nos está faltando BB2. ¿Cierto? Y R2. Pero sabemos nosotros que voltaje emisor 2 menos BB2 es igual a 0.7. Entonces con eso ya solventamos a VB2. Entonces, ¿quién nos queda todavía? Está así, perdón. Nos queda todavía pendiente encontrar a RCB y encontrar a R2. ¿Qué más podemos investigar? Por otro lado, sé que BB2 es igual a 0.2 más IC1 por R2. Creo que de aquí ya saldría RCB, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque de aquí BE2 menos 0.7 da BB2.
y R2, bueno, pero estoy dando vueltas a mí mismo. A ver, ahí tendría la fuente. Bueno, vamos a hacer creo que un Thevenin aquí, miren. Ya se me ocurre algo. Que es que sí, lo quiero resolver así, pero creo que no es tan viable. Solo puse R2. Y aquí tengo BCC. Y se le llame RCB. Ahora yo quiero que entre aquí y aquí. A este punto yo tenga y que entre B2 menos B2 igual a 0.7, pero eso lo puedo cumplir si conozco B2, le resto 0.7 y tengo BB2. Y este va a ser mi voltaje de Thevenin y ya necesito justo en el punto de la base. Yo creo que así se resolvería más fácil. Entonces, ¿quién es BE2? ¿Cuánto tendríamos? Dijimos que es 1.8. Entonces, si vamos del colector hacia arriba,
vamos a tener 10.2. Entonces, lo que implica que VTH sea 10.2 menos 0.7, 9.5. Es lo que yo ocupo ahí. Entonces, aquí, para la resistencia Thevenin, recuerden que cortocircuitamos y calculamos el paralelo. Entonces, para el paralelo sería RCB menos RCB por R2 sobre la suma RCB más R2. Esa sería la resistencia de Thevenin. Y esto es voltaje Thevenin. Esta madre ya no borra. Bórrate. Ok. El voltaje Thevenin entonces es sean 12 veces menos la corriente, vamos a poner Thevenin, por RCB menos, aquí va nomás, R2 menos 0.2 es igual a 0. Desde aquí, y puedo encontrar que la I de Thevenin es BCC menos 0.2 sobre RCB más R2. Ok. Entonces, el voltaje Thevenin, que es 9.5, yo quiero que sea BCC menos 0.2 sobre RCB, que no la conozco, más R2, que multiplica a R2 sumado con 0.2. ¿Ok? Y entonces sería 9.3 por RCB más R2 es igual a 11.8 R2. Uh-huh. Uh-huh. Y tal vez aquí ya puedo proponer RCB. Y propongo que RCB sea de vamos a ponerle 1 kilo. Entonces tendríamos
9300 sería igual a 11.8 menos 9.3, 11.5, 2.5. R2. Entonces R2 debería ser 9300 entre 2.5. ¿Cuánto me da eso? Da de 3720. 3720. Ok, creo que estos son los arreglos de resistencia que ocuparía. 3720 y pues el otro necesitaría asegurarlo nada más que esté en saturación, ¿no? Yo creo que bueno, igual ese lo podemos poner quizá un poco aleatorio, pero vamos a ver si yo acerqué la respuesta. A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí Spice. Bien, entonces yo dije que iba a ser algo así. Voy a poner otro aquí. Todo un bebé en mi pantalla, ¿va? Ahora. Sí, profe, sí se ve. Ok, genial. Entonces vamos a ver aquí. Esto. Voy a poner un transistor, un PNP. Ok, la canción. Aquí lo mirroreamos. Vamos a poner un NPN. Aquí. Entonces la resistencia dispara. Bueno, vamos a poner una fuente, una tierra, otra tierra, otra tierra.
12. Esta la escogimos de 360 ohms. Y esta de aquí abajo de 2200. Esta quedó de 1000. Esta 3720. Bueno, esta vamos a ponerla de 220 ohms, aunque se me hace un poquito, pero ahora está bien. $3.3 entre 220, ¿cuánto haría? De 15,000. ¿15 milis? Ajá. No creo que es. Se me hace mucho, pero ahorita lo. Bueno, vamos a dejarlo así tantito, aunque realmente está muy exagerado. Pero vamos a darle aquí punto 1. Ahorita ajustamos la frecuencia. Hay que cargar los modelos. Aquí es 1, 0. A ver, aquí. Transistor. Sus ganancias bien altas. Creo que no, está bien. 3906. Y 3904. Puede ser que por los valores de beta tal vez no me funcione mucho. Bueno, casa mi señal. O si bajé, pero estoy muy. Estoy teniendo a 10.21. Casi le pegué, ¿verdad? Solo por las betas. Creo que esta cosa. Ah, T-Rise. Se los dejé que los decidieran. Pues aquí falló. Ahí estaba. Creo que podemos avisar esto un poquito. Si subimos unos 2000.
Pero va a ser ajustar esta ya nomás un poco, unos 380. O un poquitito más. Va a ser esto ¿no? Pero la primera la ajusté porque me había pasado de chochos. ¿Vale? Ahí está. ¿Qué les parece si se puede, no? Nomás que con mucho esfuerzo. $3.3 y voltaje de salida 10. Pero vamos a ajustarla a la frecuencia que decíamos, ¿verdad? Porque ¿a cuánto se las pedí? 200 kilos. 200 kilohertz. ¿Cuánto duraría el periodo de 200 kilos? 1 sobre 200,000. 5 microsegundos. 5 microsegundos. Este sería 2.5, ¿ah? Bueno, me pasé de rosca, ¿no? Por la simulación, un segundo. Déjenme. Yo dije 5 periodos, 5 por 5, 25 microsegundos. Y aquí está un problema. Que el transistor no se alcanza a desconectar, ¿verdad? El transistor creo que es muy lentito. ¿Ya no? Es porque la beta es muy alta. Vamos a elegir uno de beta más baja. A ver si nos ayuda un poquito más. Ese es de 200. Este parece ser fecha. A ver. No mejora. Bueno, y este también tenemos que mejorarlo. Beta, es que es de 300. Aquí está uno que está. Oh, buena idea, ¿no? Quiero uno de beta más chiquita. Aquí
aquí está uno. Feo. Me pasé. Ahora el 140. No, está cuchis. Creo que tal vez aquí sí nos convenga una beta más grande. Cogí de 160A. Creo que necesitamos ahora esta de 216. Sí, mejor un poquito. Bueno. $9.47. Creo que aquí sí ya nos conviene poner los 360 que vamos a estimar para que alcance la altura que queremos. 10.20, 380. Pues aquí miren, aquí tenemos 9.96 en la salida y a la entrada tenemos 3.3. Nada más que aquí hay un detalle. Esa salida al final está bien fea. Tiene un sobrepaso hacia abajo. Entonces vamos a ponerle aquí. Vamos a mejorarlo un poquitín. Eso ya es enchólame la nave. ¿Vale? Hay capacitores para eso. Vamos a poner de un nano faradio. No, me pega mucho. Un pico. Uy. Se sobrepasa, pero tiene sobrepaso hacia abajo. Más bien en la elevación. Sí, perdón. Tal vez este capacitor tendría mejor conectarlo. No, aún así sí le pega. Se enciende.
ocasiones cuando enciende se baja el voltaje. Entonces quiere decir que ese punto está más abajo que tierra. Está más abajo. Y quiero quitarle el piquito ese que tiene ahí abajo. Pero necesito pensar bien dónde lo puedo posicionar el capacitor de tal suerte que ese pico lo absorba. Pero quiere decir que si ese punto baja más debajo de tierra, entonces si baja no creo que sea aquí, pero puede ser. Pues bueno, sí, eso sí tiene más lógica. Este tipo de capacitor que usted pone aquí se llama, es un capacitor para protección de ESD y para compatibilidad electromagnética, ¿sale? Y lo que está pasando es que cuando enciende se cae el voltaje en ese punto, por eso es que se va a un valor negativo. Y lo que intento corregir es precisamente esa caída de tensión. Entonces, vamos a ver dónde tiene más efecto el poner ese capacitor. No tiene una elevación muy alta. Veo. Es lo que ves. Muy alto. Sí disminuye el piquito de Iron, pero es muy poquito. A ver. 9. 200 milivolts. 200 milivolts. Vamos a ver si le quito el capacitor.
377 milivolts, ¿sí vieron? O sea, sé que sí lo estamos reduciendo con el capacitor, pero aquí el detalle es que si nos pasamos de listos, ¿qué pasó aquí? Ok. Puede ser contraproducente el capacitor. Sale 40 picos y ese es mucho. ¿Qué? ¿Por qué tumbó? Sí, señor. No tiene nada que ver. Sí se suaviza de aquí, pero el detalle es que bien, el detalle es que ese suavizado pues me tiene un precio, ¿no? Y es este retardo en caída de señal. Entonces tal vez no me conviene tanto. No, creo que así va a estar bien. Con ese piquito. Te alcanzaría como para unos 2500 de entrada. Pero medio cuchifláis. Bueno. Profe, ¿y por qué se da? O sea, ¿por qué se da ese descenso de voltaje? ¿Este de aquí abajo? Sí. Porque instantáneamente el transistor tiene un efecto capacitivo. Entonces, digamos que momentáneamente hay un flujo de corriente muy, muy acelerado. Al inicio le llaman inrush current. Entonces, por esa razón baja, entraría como en resonancia el circuito del transistor. Entonces, por eso genera ese piquito. Pero también es debido al modelo del transistor. Porque, pues, dirían, bueno, pero yo aquí no estoy viendo ningún capacitor, ¿no? En estos elementos, o sea, tengo una resistencia, etcétera. Pero los modelos con los que están hechos los transistores sí tienen. El modelo se llama Gummel-Pool. Gummel, sí creo que es Gummel-Pool. A ver, déjenme lo verifico.
Miren, déjenles comparto. Ay, esta. Es Este es el modelo Gumelpun. Entonces son varias etapas en las que se modela. Y pues aquí tiene algunos capacitores. Y si se fijan, estos diodos, al final de cuentas, con los capacitores, pues generan multiplicadores de voltaje. Por esa razón se desciende. Pues estaría bien interesante, ¿no? Chutarse el modelito. Pero no está nada amigable. Large Signal HBT. Creo que es Hybrid Bipolar Transistor. Es el modelo híbrido. Entonces, les digo, este modelito, pues sí tiene, entras con colector, tienes una resistencia de colector, una resistencia de emisor, resistencia de base, y aquí adentro está todo esto, está este modelo con esos diodos. Pero bueno, modificar ese modelo estaría interesante, o además, quitarle la oscilación, ¿no? Y creo que sería bueno. Miren, creo que igual podemos hacer lo siguiente. Tal vez si eleváramos un poco más aquí, pero se me hace que sí le va a pegar. No, solo en voltaje de caída de tensión. Entonces es 3720. Tal vez si acá elevamos un poco más. No. Creo que hasta fue peor. Vamos a ver, 500. Miren, está más horrible, ¿no? Vamos a subir un poco nada más. 500. Hay un subamortiguamiento. Amortiguado. Ok. Este controla el subamortiguamiento en la banda de corte, en la frecuencia de corte. Entonces podríamos poner aquí, vamos a dejarlo así. Parece ser que con ese 1000 miren, ese subamortiguamiento se baja.
Es un poco más ideal en 900, ¿no? Creo que tal vez incluso hasta 850 nos podría ayudar. Ah, sí. Bien, ya aquí ya motivó un buen. Ahora la bronca es aquí. Oh, jo, jo. No, ese no se deja. Vamos a de donde partimos. Dijimos 380, ¿va? Ok. Vamos a ponerle un poderosísimo clamping diode. Vamos a ver si es cierto. Muy rápido. Ah, no lo mata. Ni lo disminuye siquiera, ¿va? ¿En cuánto estamos? $324 milis. Es que no lo alcanza a polarizar. Es un efecto en el encendido, pero no sé. Necesito yo creo que revisarlo con mucha paciencia, como con 20 litros de café, para ver cómo le puedo quitar el problema del encendido. Ideas para tunear.
No, creo que se le empeora y se le empeora. No, así es más feo. ¿Qué frecuencia tendrán estas cosas? Vamos a ver. No trae aquí. Vamos a hacer los tiempos. Tengo que inventarse el cálculo. Polarity. Bueno, se queda el punto abierto a ver cómo mejorar esa propiedad, ¿sale? Pero bueno, ya vieron que sí es posible alcanzar la señal. ¿Qué pasaría si eliminara una resistencia? Piense. Yo hice este diseño en algún momento de mi vida y lo hice todo mal. Y aún así lo estaban usando. Es lo más divertido, ¿no? En una empresa. Pero bueno, bien dice el dicho, ¿no? Que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Si se fijan ahí, pues está bien agresivote, ¿no? Está muy alocado. Y es más, ni conduce, creo. No. Así está muy feo. Regresamos donde estaba. A ver, de ejercicio hagan lo siguiente. Tomen el mismo modelo, hagan las mismas ecuaciones, pero intenten cambiar los valores R3
Fue la que propusimos, ¿verdad? Bueno, ahí está R3, nosotros lo hicimos como R2, me parece. Intenten que quede más arriba. No, perdón, más abajo. ¿Sale? Bueno, hagan el cálculo para más arriba, más abajo y para que reajusten R3 y R4. Bueno, de aquí del diagrama, del esquemático sería la de 1000 y la de 3720. Vuelvan a hacer los cálculos para los que estamos haciendo, para que hagan el ajuste, ¿sale? Moviendo a R3 para arriba y para abajo. ¿Ya ven quién dijo que encender y apagar un transistor era fácil? No, no está sencillo. Está un poco dificultoso, ¿no? Bueno, encender y apagarlo propiamente. Déjenle dar aquí File, Save As. Está acá. Op. Pero ya sé por qué sí jaló en el trabajo cuando lo propuse. Fue porque la verdad es que estaba trabajando un voltaje más cercano. Entonces, pues ahí fue el parote, ¿no? Y el detalle es que lo estoy llevando desde 3.3 hasta bien arriba, hasta 10. Ese es el mero cohete. Bueno, pues espero le haya sido muy ilustrativo. Ya vieron que el diseño no está en chilametro, ¿no? Y de hecho este diseño fue rápido, ¿eh? Ese análisis para ese circuito, o sea, con todo lo que lleva, más o menos tomaría como en diseñarlo y todo como 1 semana y media para hacerlo bien. Por toda la cantidad de cosas que se preguntarían, ¿no? Para ver si se aprobó o no. Y obviamente no me lo pasarían con ese pico que está ahí. O sea, van a decir, en él, ese pico no pasa, yo para atrás. Estaríamos hablando de buscar la manera de tunearlo, ¿no? Que se haga planito ahí. ¿Qué les parece? Le sigue el motor, que lo enciendan y que funcione bonito. Vamos a monitorear la señal en el motor. La salida de PWM. Y pues bueno, esperamos que se vea bonita, ¿no? ¿Vale? Entonces ya más o menos está el trazo. Bueno, chicos, pues nos aventamos todo el ratote en esto, pero creo que valió la pena en hacer cálculos. Todo el mundo copió los cálculos, ¿verdad? Los que iba haciendo. Le tomaron por lo menos pantallazos, ¿no? Luego a veces hay un software que se llama MATCAD, que es el que utilizamos más comúnmente para hacer este tipo de cálculos, pero yo descubrí una cosa de ese software, que tiene unos bugs, tiene una parte que se llama solblock,
Ustedes ponen todas las ecuaciones ahí de nodos y las resuelven. Y les da una solución aproximada. Lo aproxima con un método de iteración que tiene, que al parecer es Euler con Newton-Raphson. El problema de eso es que la convergencia no es muy buena. Yo le puse un divisor de tensión y se atarantó, me daba unos valores bien feos. Es unas ecuaciones bien fáciles, ¿no? Que sí podía yo despejar, afortunadamente. Entonces, así me doy cuenta que realmente el motor de cálculo de aproximación del software no es muy bueno. Tenía errores muy, muy fuertes. Entonces, pues bueno, aquí el consejo es sí el simulador, pero pues sí los cálculos, por supuesto. Y lo que sigue ahora es implementarlo, ¿no? Y ver si una señal de 200 kilos la vemos bonita ahí. Fíjense, bueno, les comento. ¿Saben a qué velocidad transmite los protocolos? Por ejemplo, CAN, el más viejito, a 500 kilos. Entonces, nosotros estamos como menos de la mitad todavía en velocidad. Y el nuevo, el FD, transmite a de 2 a 5 megabits por segundo. Entonces, pues hablamos de una velocidad buena y que tiene que ser íntegra la señal porque si no, no se comunica. Obviamente eso ya lo hacen con puros circuitos integrados, ¿no? De más, con donde se controla la fabricación. De realmente hacer un transductor nosotros o el circuito de interfaz ya no sería tan viable. Y pues bueno, tiene muchos requerimientos en la parte de decir, ok, sí vas a transmitir a 500 kilos, pero debes de mantener longitudes de pista, tener blindado con planos de tierra alrededor de las líneas de transmisión y recepción y que vayan adyacentes una con otra para evitar el cross-talking que le llaman. Y todas esas interferencias que vieron, por ejemplo, ese piquito que está hacia abajo, eso puede ser una interferencia para otras señales. Y entonces compromete las integridades de señales de las comunicaciones. Tan malo es que hay un campo eléctrico que me lo puede distorsionar como que mi señal distorsione otras. Por esa razón se pide que eso se mitigue a lo más que se pueda. ¿Vale? Bueno, chicos, pues por hoy es todo. Si quieren, revisen sus diseños, lo que hayan hecho y pues, bueno, pónganle atención ahí a ver si logran ustedes quitar el piquito. ¿Vale? Entonces, para lo del motor, ¿nos vamos a basar en este adaptador? Ese no, porque ese es solamente un adaptador de niveles de voltaje. Para el motor, ustedes tienen que diseñar otro circuito. Ahí, es que aquí no les... nosotros tenemos que bajar un nivel de voltaje de 12 a 10, pero el motor, pues, sí puede soportar los 12, ¿no? Solamente se los estamos dosificando con el PWM. ¿Sí me explico? Pues puede ser que no, tal vez no, por ejemplo, si soporta, pónganle, soporta 6 volts el motor y ustedes tienen una señal de 12, entonces lo que pueden hacer es manejarla máximo al 50% para que el promedio les dé 6, que es la componente en directa del PWM. Entonces pudieran ser a lo mucho, yo creo que el 60% del PWM como máximo, y entonces pueden switchar los 12 volts pero mandarle nada más de acuerdo a la frecuencia, digamos, pensemos que están en 20 kilos, entonces de la señal de todo el periodo solo le envían el 50 o a lo mucho 60% y la otra 40 apagada, ¿vale? Y eso ya les daría la potencia
potencia máxima del motor. Ok, ¿Vale? profe. Vale, pues bueno, hagan, diviértanse porque solo así uno aprende esto. Como verán, no es así de... No hay un truco así para llegar rápido en él. Esto es de machetearlo un rato. ¿Vale? Bueno, pues que descansen, nos vemos en la Pues sí, próxima profe. clase. Buenas Profe, noches. gracias. Nos vemos, profe. Bye.